Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de El Matiz de las Palabras, una producción de Tres y Medio. Este es su espacio bohemio donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales, acompañado, como siempre, por Héctor y Demián. Gracias por estar. ¿Cómo están? Aló, policía. Ayura. Ayura, sáquenme de aquí. Me trajeron a la fuerza, yo no quise venir, oigan. O sea, la fuerza está Yo no aquí, sé cómo sentado y terminé con este amarrado. güey. No mames, güey, pues un honor estar nuevamente sentado enfrente de tu poderosísimo cerebro que nos venga a explicar hoy. Su poderosísimo cerebro para que nos licúe el nuestro. Te voy a licuar esta vez la sociedad. ¿Cómo? El tema de hoy voy a hablar sobre las masas. Ok. La sociedad podría pensarse. Como los grupos de Un gente, grupo, pues. exacto, grupos de personas. Pero masas ya son como millones de personas. No, hasta con menos. Ah, influencers les dicen, ¿no? Maybe también puede ser. Hipsters. Hipstersones, ¿no? Justamente cuando estaba pensando en este tema, a mí se me venía a la cabeza una película. ¿Te acuerdas que la otra vez la estábamos comentando, Demian? Creo que se llama La Ola. Ah, ¿vas a hablar de la ola? Voy a hablar un poquito sobre La Ola. ¿Cuál es esa? La ola. Es una película alemana, creo que es una película alemana que es... Desconozco el dato, pero... Pues bueno, justamente ahorita voy a hablar un poquito sobre la película y después voy a hablar un poquito sobre las masas. Te va a gustar, te va a gustar. A ver. La película data sobre un grupo de estudiantes que, junto con su profesor, comienzan a crear un grupo con el sistema aristocrático. A ver. O sea, en la sociedad contemporánea, un grupo empieza. ¿A qué? O sea, ¿esto en qué año se desarrolló? La película es reciente y es moderna. Realmente no sé bien en qué época. Pero no es Pues un bueno, hecho no podría real. ser cine de época porque no había Sí, ni no, cámaras. ¿en o qué sea, año más pero- bien? Sí, fue un hecho real, pero era nada más como... Era como una tarea, ¿no? Era una clase de sociología y entonces parte de este tarea o de este taller era simular un grupo como con el sistema Nos aristocrático. estamos adelantando, ¿no? Ajá. Dice, el grupo empieza a extender sus límites más allá de la escuela. Es decir, se sale de control, ya no nada más es ahí en el salón. Se empieza a ser cada vez más grande. El líder Se desata como una pinche. Como una pandemia, ¿verdad? Como un nah, COVID-19, pero. se desata porque imagínate que empiezan en la escuela O sea, ¿todo el mundo le empieza a convenir? O sea, ¿por eso pega? ¿O por qué pega? no, pega porque, bueno, ¿te parece si podemos responder esa pregunta hasta el final? Más adelante. Va, al Va, final. va, va. Venga. Te la guardo. Dice, sí, guárdala, por favor, Guárdatela. apúntala por ahí. Si los miembros del grupo llamado la Ola se hacen conocer saliendo de noche por toda la ciudad para pegar imágenes de una ola, como si se quisieran abrir ante la sociedad. Esto es en realidad el objetivo, o bueno, más bien, el objetivo inicial era que se conociera el sistema autoritario y la dinámica de un sistema aristocrático, pero después se pierde de vista este objetivo y una multitud que ha perdido el objetivo de su unión queda sujeto a la libre interpretación de las reglas que hay dentro del grupo. Pues ya es como todo, ¿no? O sea, literalmente ya cada grupo, digamos, para hacerlo rápido y culero, cada minoría, Ujú. como que dentro de cada minoría ya hay un chingo de problemáticas y de discusión y como que cada vez se diversifican más los pensamientos, las ideologías y empieza a haber más diferencias dentro de grupos que antes se consideraban como homogéneos, ¿no? Como que Claro. todos pensaban lo mismo. Pero aparte, dentro de ellos hay como reglas y normas que cumplir, ¿no? Como para sentir, sentir que perteneces. Claro, pero y a eso voy a llegar. empiezan a ser como revolucionarios dentro de su mismo grupo, ¿me entiendes? O sea, empiezan Sí. a pensar distinto. Sí, claro. Pero esta es una propiedad del grupo que, o sea, es inherente a él. O ¿Sabes? sea, esto literalmente es como directamente proporcional a como qué tanto pega una religión, ¿no? Sí, la religión funciona porque pega en las masas. O sea, es necesariamente como todas estas cabezas pensando la misma cosa, que una, más bien que una sola persona. Es que no son muchas cabezas pensando en una sola cosa, es una cabeza guiando a todas las otras. Es como si Wow, me dieras acabas de. una vereda entre
¿cómo se dice? Hierba mala, como si vieras una vereda. Ajá, ajá. Ajá, y dices, Ah, pues es por ah, aquí, ¿no? Ajá, y muchos te van a seguir. zas, Exacto. Nadie conoce el camino y tú dices, es por aquí. y te asaltan a la verga. Porque aquí, sí, sí, güey. O sea, Estás expuesto. un grupo es una masa. Esa masa tiene un líder y un inconsciente colectivo. Ese inconsciente es sugestionado por una idea implantada por ese líder. Pero, ¿qué pasa cuando ese líder los deja solos? Entonces, quiero, ahora sí, adentrarme en lo que sería, pues, esta cuestión de la psicología de las masas. Y entonces, voy a comenzar haciendo una pequeña introducción. Desde tiempos inmemorables, el ser humano, Inmemorables. inmemorables, Memorales. Inmemorables. el ser humano ha sido un ser social por su condición de precariedad en la que nace. Precariedad como en plan de que... De Inevitablemente que no tienes nada, necesitamos, de que exacto, naces teniendo nada. y de que todo lo naces tienes que necesitando conseguir. de otro para poder sobrevivir, desde los primeros años de vida hasta el término de la misma. No, Fíjate pero que luego ni ves, siquiera a nivel social, o sea, siempre necesitas otra cosa, o sea, siempre necesitas comida, siempre necesitamos exacto, aire, siempre necesitamos ropa, y y esas como son niño cosas no con te las la que no puedes dar. nacemos. No, o sea, que nuestro mismo cuerpo biológicamente nos pide cosas que no podemos nosotros mismos como autoproducir. O sea, Claro, estamos en constante necesidad de todo lo que nos rodea, del sistema, del del sistema, de otros ecosistema, sistemas, de otros seres vivos. pensando como si nosotros como individuos fuéramos un sistema, Es por eso necesitamos de otros que sistemas para sobrevivir. Es por eso que las relaciones interpersonales son tan importantes, ¿no? O sea, Sí, güey. todas las personas sanas, digamos, tienen como redes De apoyo, de apoyo porque y de sí, confianza sí, muy cabrón, ¿no? O sea, sí, güey. Bueno, es social porque desde que nacemos creamos lazos con otro. Por ejemplo, cuando nace el bebé, inmediatamente crea un lazo afectivo con la mamá. Incluso desde mucho antes. Se le mira de una manera especial, se le colocan expectativas. Y a partir de no esa mames, ¿un mirada, bebé puede tener expectativas? sí, güey. Pues- La mamá, Pues imagínate claro que cuando, sí, ¿verdad? cuando la mamá te dice, mi hijo va a ser el más guapo, el más inteligente, el mejor Ah, no, futbolista. pero que el bebé tenga expectativas. Ah, no, me imagino que no. O El sea, tú tienes bebé, una conciencia de bebé con expectativas, así que dices, no mames, mi mamá no me está dando chichi como yo esperaba, güey. no creo, güey. No Y tu creo. mamá como, cállate, ¿Tú no pendejo". sabes? No creo, O güey. sea, No está creo. muy cabrón, ¿no? Sí, más bien tiene expectativas en el sentido que le colocan esas expectativas a él. Eso es la razón por la que o sea, como que cuando se devela la personalidad de las personas muchas veces duele en el ámbito familiar, ¿no? O sea, que los niños y las niñas empiezan a tener como pues revelaciones de ya como su personalidad, su Claro. persona, y normalmente son pues muy, muy distintas a lo que la madre alguna vez imaginó, ¿no? A lo que la familia alguna vez pensó de esta Y persona. entonces yo diría bienvenidos a la adolescencia, güey. Ajá, y ya pues ya eres la oveja negra, güey, ya escuchas Exactamente. Panda, güey. Te My chingas Chemical un ojo. Romance. Ajá, tienes un arete en la ceja. O en el y- labio. y pues vales verga, ¿no? Constantemente. Y eso, bueno, eso nunca se quitó. Pero no importa porque sigues adelante. Crece el individuo y pasa por la etapa del Edipo. Entonces, ¿Qué es? el Edipo es esa primera conexión de amor que haces con tu mamá o con tu papá o con Con la quien persona que te cumple está la criando función. cuando eres un bebecititito. Exactamente. Así cuando apenas y tu puta madre, así, así. Sí. Es como cuando en las caricaturas nació un pollito y veía el personaje y le decía, mamá. Ese Ay, es. güey. pues se supone que si tienes patitos, puedes hacerlos pensar que eres su La mamá. madre, ¿no? ¿A poco? No sabía, güey. Pero yo supongo que sí. Sí, pues no destetas a un ave, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo se llama? Cuando le quitas a los patitos a la mamá pata, a la pata mayor, y te los Chapatota. quedas tú desde chiquitos, y tú los bañas, y tú los alimentas, y tú los cuidas, te van a seguir como los patitos Ah, siguen pues a sí, las güey. patas. Pues sí, O güey. sea, pero... tú por tu casa vas a Sí, andar y güey. ellos te van a seguir así, trin, filita. Sí, güey. Sí, güey. Y, güey, a los gatos. Por ejemplo, yo a mi gato, que lo llevé al veterinario la vez pasada, y me acuerdo que no se estaba quieto. Y yo le digo, es que no sé cómo hacerle para que se esté quieto. O sea, nunca se había comportado así. Me dice, agárralo de aquí del cuello. ¡Tas! Lo agarra. Y pum, pinche gatito, te lo acostó, güey. Y yo, ¿cómo? Me dice, es que si lo agarras así, piensa que es la mamá.
Entonces él siente cierto Mamá, confort. A lo güey. mejor eso es una explicación romántica que le dan a los no Es veterinarios. conocimiento, no, güey, es A lo mejor le tiran conocimiento un- Ahí está entrando en biológico, acción el güey. complejo de Edipo. Y No. nada más lo cargas y ya se queda estático para no darse en la madre. Y entonces ya Sí, te ya se sientes aplicas mamá el cada Edipo, vez güey. que lo cargas así. Pero ¿por qué? No, soy su amigo. Pero para calmarlo, Somos compis. bueno, sigo. Que te chapulinea tu novia, ¿no? Tu gato. Y ya me sucedió, güey, ¿qué A la crees, verga. güey? Ya llegué, y ay, Fausto. Y yo, ay, yo. Bueno, Prefirió a Satanás antes que a mí. este primer lazo afectivo vinculado con la función materna se quiebra por el nombre del padre, es decir, la inclusión de la ley. En el nombre del Padre, del Hijo. La inclusión de la ley, Espíritu Santo. la inclusión de la ley es lo que no se puede hacer. Ajá, es eso. Inclusión de la ley. Ajá, es lo que no se puede hacer. O La sea, lo ley que es siempre te ilegal. prohíbe. Ajá. La ley es una prohibición, tiene que serlo. Entonces, ese objeto de amor se desvanece y será necesario encontrar otro. Un objeto ante el cual se enganchen nuestras pulsiones y así depositarle esas expectativas e ideas bellas que se tenían con el primer objeto. Entonces, ahora sí, ya uno puede colocar expectativas en otro, ¿no? Porque lo que te dio ese primer objeto, entonces es una referencia para entonces tú buscar otro. Porque con la inclusión de la ley es, tú no puedes tener a tu mamá y entonces como tú no puedes tener a tu mamá y esa es la función, digamos, del papá en el Edipo, muy sencillamente, es entonces yo tengo que buscar afuera de este núcleo una pareja que me dé esto, lo que ya me dieron alguna vez. Es por eso que la gente es súper dependiente, ¿no? Sí, Porque si su primera como contacto con una relación interpersonal es mierda, siempre van a esperar o buscar o ser como imanes atraídos finalmente a relaciones exacto, mierda. exacto. Que se pueden modificar las formas de relacionarse, se puede. Ahora sí, ¿qué tan mierda fue tu primera vez, güey? Güey, me acabas de ahorrar 3 sesiones con el psicólogo. Ah, te creas, güey. No, no es cierto. Vayan a su psicólogo, güey. Sí, Denle vayan, chamba ¿eh? a su psicólogo, muchachos, por favor. Sabemos que lo necesitas. Salud mental es Sabemos que prioritaria. Que el ocupas. psicólogo también lo necesita. Sabemos que se va a tomar también lo Es una ocupa. simbiosis. Es decir, que el sujeto va todo el tiempo a lo largo de su vida o está todo el tiempo a la espera de que algún día alguien cumpla con esas ideas y expectativas para quedarse ahí. El único problema aquí es que nadie va a cumplir con eso. Pero entonces decidimos ignorarlo. Es como vivir una ilusión, ¿no? Pero nos sentimos cómodos con eso, ¿no? Así. Nos da como ganitas de despertarnos todos los días. Exactamente. Creo que es un dato que quiero que me corroboren, pero no es la flor de la abundancia eso. Algo así, se va encadenando. Fa, 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 fa. Hasta que pierde ya rumbo. Exacto. Los lazos sociales se sostienen a partir de una fantasía inextinguible. Esta fantasía no solo sostiene los lazos sociales del humano, sino que también se sostiene ahí el humano. Es entonces la búsqueda inalcanzable que moviliza el motor de la existencia humana. Encontrar eso que nunca vamos a encontrar. Por lo que te despiertas todas las mañanas que acabas de decir. Eso se convierte en un motor que nos impulsa a vivir todo el tiempo. O sea, no solo lo hacemos porque lo necesitamos, pero lo conservamos porque lo disfrutamos. Lo hacemos, tal vez a veces no lo disfrutamos tanto, pero tenemos una ilusión. Esa ilusión es un deseo. Es como un flagelarse, pero me gusta. Sí, Como rico, flagelado rico. sí. Welcome to the neurosis. Pues los latigazos. Wake me up when neurosis ends. Sí, no, jamás. Jamás, güey. Cuando hablamos desde el psicoanálisis, se cree que se trata únicamente sobre el singular de la persona. Pero esta idea es completamente errónea, ya que para poder entender la singularidad de una persona, debemos entender cuáles son los lazos que éste genera a su alrededor. Debemos comprender al sujeto dentro de su sociedad, dentro de su grupo o dentro de una masa. ¿Por qué? A ver, les pregunto. ¿Por qué? Imagínate que es la guerra, güey. Ajá. Miles de años atrás, güey. Miles. Sí, güey. Cientos ¿Qué de te años gusta? atrás. ¿Unos 80 Cientos de tal vez? años atrás. Ajá, como Y entonces hay una guerra así así tipo vikinga. miles. Mismos, entonces sí. mismos, o sea, 20 contra 20, güey. ¿Por qué ganaría
uno y por qué perder. O sea, ¿qué define ahí, güey, en las guerras? ¿Qué define la victoria? Pero sí es digamos, la fuerza del más fuerte. Podría ser del más ágil. O es más como, exacto, o sea, como de estrategia, como una cuestión intelectual. Porque, por ejemplo, cuando en la guerra creas un arma que es, digamos, mecánicamente superior a las de tus enemigos, Letal. eso ya es un avance intelectual, digamos. Pero cuerpo a cuerpo, güey. O sea, literalmente toda la, ¿cómo es? Infantería de Cuerpo a un cuerpo. gobierno que se manda a la verga a pelear con el de otro. Sí, güey, chingadazos así. Chingadazos, güey. Vikingos, güey. Sí, güey. Ay, no mames, eso va a estar bien cabrón, ¿no? Yo no podría, güey. No mames, imagínate, o sea, está en la guerra y que te manden a las trincheras, no mames. Yo creo que el primer día yo me rasguño con un clavo, me da Tétanos gangrena y muero. A la Es como chingada. amanezco por alguna extraña razón con un clavo en la garganta. ¿Por qué? Puta, quién sabe. Me cayó. Se cayó. Fíjate que hay una teoría, obviamente, desde la psicología que dice que a veces gana. Porque, imagínate, en las batallas, sangre derramada, hombres atravesados por flechas y por espadas, Y lanzas. muerte, podredumbre y enfermedades, Y apestaba, pero a Pedo. puta madre, ¿no? peleando a ciegas y con incertidumbre, Pero peleando. viendo a compañeros Como ser en el derribados por el enemigo, unidos por un líder y un objetivo en común. Pero basta con eliminar al líder para ganar la batalla, porque entonces, pensemos esto, Pues si ¿El ajedrez? sí, ¿no? si el líder funciona como el padre, Es que es como la clave del arco. Si la quitas, Se quedan sin dirección. se cae, ¿no? Se quedan sin exactamente, pero es algo curioso porque si el líder funciona como el padre, todos los demás serían los hijos y entre ellos Ay, serían huerfanitos, hermanos. Serían como un chingo de Batmans. Entonces, si ellos son hermanos, los une algo más. Entonces, si tú ves que tu amigo lo están chingando, tú vas y lo ayudas. ¡Plah! Entonces, es generar cierto compañerismo, güey. Sí, cierta Cierta unión. complicidad. Cierta unión para poder ganar. Cierta fraternidad. Fraternidad. Pero tiene que ver con un líder que haga la función de padre y que guíe a este Y que grupo. guíe y te regañe y te diga, no, así no, cabrón, era segunda, pendejo. Con la chancla. La chancla. Con la chancla. Entonces, la psicología de las masas es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos. Es decir, esta rama se encarga de investigar la razón de por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. La influencia repercute en cualquier aspecto de la vida, ya sea política, religión, sociedad, economía o moda. Por supuesto, la cultura de dicho grupo social está completamente relacionada con los valores que la masa comparte. La idea de psicología de masas se centra en la inexistencia de autonomía dentro de un grupo ya creado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente. Es más, se subordina al grupo al que pertenece. Güey, me acuerdo muchísimo ahorita de lo que estás explicando, pero más o menos era como se vivía en la casa de The Fight Club. ¿Sí o no? Super sí, güey. Es una super Haciendo película para jabones. poder analizar una masa. ¿Cuál es la primera regla de The Fight Club? Stultifera navis. Bueno. No hables de la primera. No, ¿cómo era? No hables. No, No se no habla se de. habla del Fight club de la Club. pelea. Sí, güey. Está muy buena esa película para poder analizar el comportamiento de masas. Sin embargo, esta definición de las masas nos muestra dos aspectos importantes a cuestionarnos en este momento. Es la sugestión y la cultura. Ahí te va. Voy a comenzar a platicarles sobre algunos aspectos vitales de la vida anímica del hombre y veremos cómo la cultura puede ir transformando esta vida anímica, a veces influenciada por la idea de otro. Pues siempre influenciada por la idea Siempre de otro, influenciada, ¿no? sí. La psique del hombre se compone por tres instancias que son. Ahí te va. Esto es una teoría desde Freud, nada más, ¿ok? Anótalo. La psique se compone por tres instancias que son el ello, el yo y el superyo.
Ujú. Sí, 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 he A ver, escuchado de ¿las vas a eso. explicar? Sí, las voy a explicar. A ver. Cada una tiene una función a desarrollar. Ello, yo, super yo. En el ello se encuentran todas aquellas pulsiones de vida y de muerte. Se encuentra el deseo, se encuentra lo prohibido, se encuentra lo inconsciente, que de alguna manera intenta escapar para ponerse en escena, siempre, pero pocas veces lo logra. Y digo pocas veces, ya que gracias a la instancia del super yo, el yo logra reprimir estos impulsos que vienen del ello. Ah, o sea, Que de lo contrario sería imposible establecer una paz y una armonía contigo mismo y por lo tanto con la sociedad, aunque ésta sea solo momentánea. Ahí te va. El ello tiene todas las funciones del inconsciente, tus deseos, lo prohibido. Y el super yo es todo lo que te dice, no, 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 esto no, que no salga. Entonces, el yo es una manera de mediar entre esto. A ver, si este ejemplo me lo dieron en prepa, güey, todavía me acuerdo que es, creo que Échale. válido. Haz de cuenta que estás en un sub y baja, eso güey. ya fue hace 25 años, Hace jóvenes, 25 no años más o escuchen. menos. No se dejen guiar por mi voz. Sí. Haz de cuenta que es un sub y bajas, güey. Entonces está el ello, güey, Ujú. a un extremo del sub y bajas, güey. Ujú. Y el ello es un cavernícola, un neandertal, güey. Sí, claro, que lo es. Sí, lo Y es. Sí, el ello. es un cavernícola, un neandertal, güey. Pura pulsión. Pura pulsión. Ah, como puro intuición, Puro instinto puro- animal. No, cosa no, carnal. instinto no. Ah, bueno. Entonces no es instinto animal, pero Pero es parecido, muy puro parecido. instinto. Del otro extremo del sub y bajas, güey, está tú recatado con un bigote de Dalí. Sí. Ser recatado, güey. ¿Y ese es el super yo? Con un peinado de gel súper aplastado de ladito. Ese es el super yo. Ese es el super yo. En medio O sea, del soy una sub persona muy refinada en mi super. Sí, Sí, refinada y súper bien portada. Y en el ello eres un Ah, neandertal. eres el Creo extremo. la verga, pero no soy la verga. En medio de ese sub y No, bajas espera. estás tú. Solo o sea, tú. yo soy el balance Tú entre... eres el yo. Entre mi Ello y el versión super más yo. intelectual y como self-conscious y mi versión más impulsiva y carnal. Pues el intento de, ¿no? O sea, O sea, no es su obviamente, intento. Obviamente. Y todo el tiempo estás como en el sub y baja, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, ese era el ejemplo que había El visto. sub y bajas. Exactamente. Por ejemplo, pensemos en este trastorno de personalidad bipolar, ¿no? El de Kanye West. Es una persona que tiene, podemos pensar desde esta teoría, que tiene un yo pobre, que no es capaz de mediar entre estas dos extremos, que es el ello, mis pulsiones primitivas, y el super yo, ¿sí? Toda la ética y toda la moral. Entonces voy y vengo de un lado a otro, rápido y sin cesar. Ahí traes un trastorno bipolar. Pero no todos somos un poco así. Sí, pero lo regulamos, ¿no? Es como en el sub y bajas, güey. O sea, te inclinarías más hacia un lado que del otro para equilibrarte. Acuérdate que cuando ya es patológico, cuando es un trastorno de verdad, es porque ya repercute también en otras áreas. Repercute con tu familia, repercute en tu área laboral, repercute en tu economía, porque entonces entras en un estado de repente de manía, vas al supermercado, te gastas todo, repercute en tu Yo ámbito no me gastaría social, todo en el supermercado. pero hay gente que Ay, sí. yo sí, perdón. Me lo gastaría en, bueno, Ay, en Entonces- Oreos. comidas y... Cosas bien deliciosas. Entonces, pues, logramos reprimir esos impulsos, aunque estos están siempre al acecho y buscando la oportunidad perfecta para derrotar a la represión y darle paso al placer y al goce. Plazo al placer. Paso Y al al goce. placer. Digamos que esa represión es un apaciguamiento de los impulsos inconscientes que habitan dentro de nosotros a causa de la cultura. Porque ahí te va. Entonces metemos el otro término, la cultura. La cultura nos dice cómo debemos comportarnos, qué decimos y qué nos callamos. Porque al ser seres sociales, tenemos la necesidad de ser pertenecientes a una sociedad y, para poder ser aceptados en dicha cultura o de cualquier otra, se necesita hacer lo que se te pide, acatar las reglas. Las reglas. Órale. La cultura nos pide entonces una renuncia a nuestro deseo, es decir, el ello, y acoplarnos al deseo de la sociedad.
Y a veces esto llega a ser doloroso, pero lo aceptamos por amor, porque vale más sufrir que ser rechazados. Vale más un buen amor. Y voy a citar a Freud. Una vez Freud me dijo, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Anda la verga. Santa Lucía. Ah, no, ¿eh? Una vez Freud me dijo, sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el rey. Cito, dentro de la masa, por el simple hecho del número, un sentimiento de poder y de omnipotencia se apodera del individuo y ese sentimiento le permite entregarse a sus emociones más puras e instintivas y a sus deseos más primitivos que de estar solo los habría sujetado su inconsciente con mayor fuerza y los hubiera reprimido. ¿Cómo pudimos descubrir esto? O sea, ¿cómo alguien llega a estas conclusiones? Está fascinante, ¿no? O sea, ¿cómo Sí. puedes enunciar algo así de alguien? O algo Años de intangible. clínica, es años de clínica, años de conocer al otro, años de estudiar al otro Al otro y a sí mismo, ¿no? y así mismo, sí. Verga. O sea, es que Qué me reflexión, parece verga. impresionante. Entonces, la masa nos permite acceder a todas estas pulsiones agresivas y de destrucción que habitan en el ello, pasando por alto la represión. Y cuando un individuo pasa esa represión, siente culpa, post-efecto de la misma. Pero cuando uno está en una masa y se ve inmiscuido en una situación donde se está pasando la represión, cuando hacemos algo que está prohibido, la culpa suele compartirse y entonces se deshace de esa responsabilidad del sujeto individual, que de otro modo sostenerla en lo individual sería incontenible para la conciencia y por ende para el sujeto. Se dice que la masa tiende a ser destructiva y coincido con esta postura, ya que como dice Freud, en Más allá del principio del placer, existen pulsiones de vida y pulsiones de muerte, y estas pulsiones pueden estar dirigidas hacia la persona misma o hacia el entorno. Se encuentran dentro de un dispositivo dinámico que las contrapone a ratos y las hace pasar malas jugadas al sujeto. Aunque no siempre domina la pulsión de muerte por sobre la vida, también puede ser movilizada por la pulsión de vida. Todo dependerá del objetivo y del líder. ¿Qué está pasando? Pues yo creo y considero, güey, que está hablando mucho como de el ser... Cuando estás en esos como límites entre la vida y la muerte, O sea, cuando estuviste a punto de morir pero sobrevives. que ahí sale un instinto de supervivencia, pero hiciste hasta lo imposible, güey. Eso, hay veces que Como- segundos es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte, güey. ¿Has escuchado eso, güey? Como en la uni, güey. También, sí. Las entregas son a las 12, pero si lo mandaste 11:59 y el correo lo dice, la Chingón. tarea está entregada. Ah, güey. Ley. Para empezar a cerrar, lo que sostiene a la masa, aparte de un líder y un objetivo, son los lazos afectivos que se crean entre los individuos del mismo grupo o de la masa. Es que, o sea, sí, es el sentir de aceptación. Sí, y este sentimiento y este afecto es promovido por el líder. O sea, es que es tu papi. Sí, Daddy. líder que figura como el padre de los demás. Y al ser el padre, el líder, los otros figuran como hermanos. Es Que como en esta sería como la del más popular, ¿no? La Sí, casa puede de las ser. conejitas, güey. Es Ah, como Hugh Jackman. también. Sí, ¿no? güey. Es como... Bueno, yo también quisiera ser Hugh Jackman. Ese amor, ¿Cómo se apellida ese güey? Jackman, ¿Jackman? Hugh Jackman, ¿sí? ¿El de Wolverine? No, el güey Ah, de ¿no es la el de casa Wolverine? de las conejitas. Ah, no, entonces Ah, olvídalo. no. Ay, yo, el de Wolverine. No, pues ya no. Dice, los otros figuran... sí, este amor por el semejante, es el que promueve y sostiene a los hombres dentro de la masa, el amor entre ellos. Claro que este líder tiene que cumplir con ciertas propiedades personales que susciten una creencia entre todos los guerreros, como les decía, por ejemplo, en la guerra. Él mismo tiene que estar fascinado y convencido de esta creencia. Debe poseer una voluntad poderosa e importante ante la cual la masa sin voluntad acepta. Piensa en Hitler, güey. Sí, era lo que te iba a decir, o sea, todos se sienten comprometidos, güey, porque son como una estructura y si uno falla, todo falla, entonces se sienten como bajo presión. Claro. Cito a Freud, dice, primero uno cede ante las palabras y después, poco a poco, en la cosa misma. Deja de ser palabra y se vuelve un acto ya.
Recordemos que hay algo que es la singularidad de las masas. Esto es la sugestionabilidad con la que reúne participantes. Esta sugestionabilidad debe ser promovida por el líder de la masa. Recordemos que éste tiene que ser poseedor de ciertos atributos. Uno de ellos sería el de la palabra. Y como dice Freud, las palabras te endulzan. Basta con que alguien te diga lo que quieres escuchar para que te quedes expuesto ante el otro. El placer entra por cualquier círculo cóncavo de nuestro cuerpo. La oreja, a la que le entran las palabras, por ejemplo. Un individuo que siente amor por sus semejantes dentro de la masa se deja sugerir por los otros. Podrá ser por la necesidad de estar de acuerdo con ellos y no de oponérseles. Quizá entonces por amor a ellos. Un amor recíproco, porque si yo los amo, entonces ellos también me aman. Amor por ellos y por el amor que se siente hacia él por parte de la misma. Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Interestelar tenía razón, güey. O sea, ¿Más la única poderoso? cosa más trascendental que el tiempo mismo es el amor. Sí. Ay, güey. Qué Tierno, buen, qué bien se cierra, me gusta, pero igual, o sea, esto es nada más Pero no te la compro, gracias. es una teoría. No Si queremos alguien pan duro. tiene algo que decir, igual mándenos Nos mensaje, vemos igual y en el no lo vamos a escuchar. estacionamiento. Los agarro a putazos, soy bien violento. Cuidado con el Mau, no lo van a enojar. Traigo a mi masa. Traigo mi masa. Ah, te iba a decir como, entonces, si hablamos de masa, no. Dilo, dilo. O sea, a lo que voy es como, o sea, sí es real que ellos mismos son su propia destrucción al final de cuentas, porque cada vez que se hace más grande es más difícil tenerla unida. Sí, sí, sí. Y si me permites cerrar esta... Por ¿Cómo se favor, cierra dice? este tema. Si me permites cerrar este tema. El maestro, güey, para terminar este experimento que duró 3 días, 4, una semana, una cosa así, Ah, ya, ajá. los dejó como... Dijo que tenía un mensaje final para las masas, güey. Llevó a todos al... El de la peli. Ajá. Llevó a todos al... ¿Cómo se llama? A donde hacen deportes. Al gimnasio. Ajá. Y los dejó viendo una tele por 3 horas, 4 horas, hasta que uno se dio cuenta que no estaban viendo nada. O sea, les puso una pantalla en blanco desde que llegó. Y allí se quedaron hasta 3 horas. Hasta que uno se empezó a salir y fue el efecto borrego, efecto manada, una cosa así, que uno se empezó a salir y los demás empezaron a salir porque O sea, se ¿no dieron sabían que cuenta. estaban viendo la pantalla blanca? ¿No sabían? No, sí sabían que estaba viendo la pantalla blanca, pero no sabían por qué la estaban viendo, güey. O sea, era el mensaje final. Él les dijo que era el Exactamente. mensaje final. Exactamente, entonces, Todos estaban esperando a que dijera algo. Ajá. lo que yo puedo pensar de aquí, güey, rescatar es siempre intentar, güey, en la medida de lo posible, hacer una crítica objetiva del entorno y de lo que está sucediendo en el momento. Y ya tú puedes decidir si dejarte ir o no. Pues La decisión la tienes tú. el cambio está en ti. Vive sin drogas. ¿Tienes el valor o te vale? Me vale, me vale. Todos respondiendo a los 5 años. Güey, qué tema, Sí. güey. Bueno, ¿Qué tema? pues muchas gracias. ¿Cómo se sintieron? Demián, Héctor. No, pues está Al filo de la silla, ya. filo. Al filo de la silla. Muy bien. No se olviden de seguir nuestro canal 3 y medio y de escuchar nuestros podcasts. El Club de los Hostiles, Cosmic Latte Yeah. y El Matiz de las Palabras. Muchas gracias. Gracias a ti. Que nos escuchas. Bonita Día, tarde. tarde o noche, según nos estés escuchando. Adiós.